Aleluya. En el proceso de educación de un niño, le enseñamos qué cosas le son permitidas hacer y qué cosas no lo son. Instintivamente vemos cómo el niño va siempre detrás de lo que se le advirtió que no le estaba permitido hacer, dejándonos al descubierto una condición que todos los humanos llevamos por dentro, una tendencia a ser desobedientes, a romper las reglas constantemente, un evento que se repite tanto en niños como en ancianos. Pero por la condición inocente de un niño, nos resulta hasta gracioso aceptar sus reacciones sin molestarnos. A medida que vamos creciendo, desarrollamos un sentido, dominio propio, el cual va dictando a nuestras conciencias lo que debemos y no debemos hacer. La sociedad ha encauzado, ha direccionado este dominio propio, dictándole leyes, reglas, normas, que todos debemos cumplirlas. Transgredirlas nos ocasionarán más de una consecuencia. Pero el problema del hombre no está en la desobediencia misma, sino en la naturaleza que causa esta desobediencia. Esta naturaleza es la naturaleza adámica que todos traemos en nuestra genética a causa del pecado original. No creerla o no entenderla no nos librará de sus efectos. Imaginémonos que nos encontramos de pie en medio de un pantano. Si me quedo quieto me hundiré, y si camino o corro a través de él, también me hundiré. Así que el problema no está en cómo actuemos o nos comportemos en el pantano. Su efecto siempre será el mismo, tender a hundirnos. Lo que debemos entender es que el problema real está en el pantano, el entorno pantanoso en el que nos encontramos es el que nos lleva a hundirnos, a pecar, y mientras no salgamos de ahí, no podremos experimentar un cambio real en nuestras vidas. Por más dominio propio que tengamos y cumplamos todas las leyes y normas que nos han impuesto, siempre terminaremos de una u otra manera desobedeciendo a Dios. Porque nacimos en el pecado, nacimos en el pantano, y el problema está que no podemos salir de ahí. En Romanos capítulo 7, versículos del 17 al 21, el apóstol Pablo dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Interesante, el pecado que mora en mi carne. El verdadero problema está en este cuerpo, en esta naturaleza carnal que es la que se revela a las leyes de Dios. Este cuerpo está vendido al pecado, es el pantano donde nos encontramos, y por más que luchemos, siempre nos arrastrará a cometer el mal. Entiendo que en mis fuerzas humanas nunca podré vencer el pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podremos librarnos de este cuerpo de pecado? En Romanos capítulo 8, del versículos del 2 al 5, el mismo apóstol Pablo nos da la respuesta.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Lo que era imposible a esta carne, Cristo Jesús en semejanza de carne de pecado, por causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esa es la gran victoria y nosotros la recibimos gratis. Cristo Jesús lo hizo por nosotros. Enviando Dios a su Hijo en semejanza de carne, vino a hacer lo que para el hombre era imposible: condenar al pecado en la carne, en su propia carne. Por lo tanto, el pecado no puede enseñorearse de él, porque lo venció, lo derrotó y lo exhibió públicamente por medio de su resurrección de entre los muertos. Aleluya. En Romanos capítulo 8, versículo 1 nos dice: así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo lo hizo todo. Ahora, ¿cómo podemos apropiarnos de esta poderosa verdad? Arrepintiéndonos y convirtiéndonos de nuestra vieja manera de vivir, decidiendo creer en Él, recibirlo como el Señor y Salvador de nuestras vidas y experimentar el nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús. Por su gracia, entender que somos hechos nuevas criaturas, no engendradas de carne y sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. A esto los llamamos fe. El libro de Efesios, capítulo 4, del 22 al 25, nos dice: entonces, despojémonos de esta vieja naturaleza pecadora, que no se la puede reparar ni cambiar, sino que tiene que morir, porque está viciada conforme a los deseos engañosos de este mundo. Y renovémonos en el espíritu de nuestra mente, vistiéndonos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En el proceso nos convertimos en bebés espirituales, que a lo largo de nuestro crecimiento y desarrollo seremos guiados por el Espíritu Santo, quien dará testimonio a nuestro espíritu que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Tropezaremos, cometeremos errores, pero como todo niño, creceremos no solo en edad y estatura, sino en gracia y sabiduría. Y cuando hayamos madurado, entenderemos los principios divinos que regirán nuestras vidas cristianas. Y entonces, y solo entonces, seremos luz en medio de las tinieblas. Leyes y normas divinas formarán nuestra identidad que formará nuestro carácter que nos llevará a buscar una comunión íntima de santidad con nuestro Salvador, que nos diferenciará de la forma de vivir de aquellos que han decidido escoger vivir sin Cristo. Es decir, de aquellos que han decidido seguir viviendo en el pantano, sin fe ni esperanza, donde su único Dios es su propio yo, basado únicamente en lo que yo pienso y lo que yo creo. No hay otra forma de salir del pantano, de despojarnos de esta vieja naturaleza pecaminosa,
Solo en Cristo Jesús experimentaremos esa nueva vida que nos librará del pecado y sus consecuencias. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Dios les bendiga.